Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué oles? Bienvenidos a Entre Washington y México. Nuestro país está viviendo una nueva etapa presidencial. Tenemos por primera vez en la historia a una mujer a cargo del Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo. Y el escritor y periodista Jorge Cepeda Patterson, a quien le agradezco estos minutos entre Washington y México, tiene una nueva obra titulada Presidenta, la victoria de una mujer en un país de hombres. Jorge, muchas gracias por estos minutos en Entre Washington y México. No, el gusto es mío, es un placer siempre estar en este espacio contigo. Jorge, danos o llévanos por los pasillos de este libro, ahora que estamos viviendo con Sheinbaum al frente de la presidencia. ¿Qué es lo que nos ayuda a entender lo que va a ocurrir en los próximos 5 años o lo que podríamos esperar de esta primera mujer presidenta de la República Mexicana? Gracias por el interés. Sí, yo creo que era importante ofrecerle a los lectores algunas claves para tratar de entender a esta mujer que ha asumido esta enorme responsabilidad. Importante porque a lo largo de las campañas lo que se construye son casi caricaturas o por efecto de la propaganda, sea la positiva o la negativa. Es decir, por un lado, las campañas a favor que las convierten casi en personajes milagrosos, beatificados, y por otro lado, las campañas negativas que los convierten en seres abominables, digamos, ¿no? Uh-huh. Y no acabamos realmente de conocer quiénes son ellos. El libro lo que intenta es construir a lo largo de la explicación de su vida, de su infancia, su adolescencia, cómo fue como científica, su desempeño en las responsabilidades que ha tenido, sus fortalezas y debilidades, porque obviamente tiene cualidades y tiene defectos como cualquier otro ser humano, para dar una perspectiva de carne y hueso de quién es esta mujer que dirigirá los destinos del país en los próximos 6 años, ¿no? Ahora bien, me parece que tu obra de Editorial Planeta ayuda a México hacia afuera a quitar ese estigma, ¿no? De que hay algunas naciones que nos siguen viendo como un país machista, e incluso es hasta un poco irónico que México se le haya adelantado a los Estados Unidos al tener a una mujer como presidenta, ¿no? Y además no es como un accidente. Fíjate que el adversario contra quien se midió Claudia era también una mujer, sí. Principal adversario, Xóchitl Gálvez. Es decir, si sumamos los votos, lo que captaron ellas dos representa el 88% de las personas que fueron a las urnas ese día. Es decir, prácticamente 9 de cada 10 mexicanos se inclinó por tener una mujer como presidenta para este próximo sexenio. Y eso dice mucho sobre la inclinación de la gente ya un poco harta de las fórmulas tradicionales, uh-huh, de recurrir al otro género en la búsqueda pues, de un mandatario, o en este caso mandataria. El único problema, hay que decirlo, es que eso fueron los hombres y los pies a nivel de cancha, como decimos en México, de la calle. Pero las élites del poder, la cultura del poder en México sigue siendo un asunto de hombres. Es decir, la mayor parte de los gobernadores son hombres, evidentemente todos los generales de las Fuerzas Armadas, los líderes sindicales, los banqueros, los dueños del dinero, los dueños de los medios de comunicación y la verdad un largo etcétera.
y ellos operan con una cultura muy tradicional, construida a lo largo de décadas, una cultura muy masculina en sus relaciones de poder. Esa va a ser, es decir, las masas votaron por una mujer, habrá que ver ahora de los interlocutores del poder, de los poderes fácticos, cómo se comportan frente a una líder del país, esencialmente una mujer a la que estas culturas masculinas durante tanto tiempo han desdeñado. Ahora bien, tú que has analizado con este olfato agudo que tienes a la situación de Sheinbaum, ella ha integrado a varias mujeres en su gabinete, es un número importante de personas femeninas que van a manejar el gobierno al lado de ella bajo su dirección. Pero te pregunto, ¿esto ayudará eventualmente? Obviamente estamos iniciando una nueva etapa, pero ¿ayudará en el futuro a acabar con lo que nos acabas de describir, que los puestos importantes de mando siguen siendo hombres? ¿O será nada más este ejemplo y después regresamos al pasado que nadie quiere volver a tocar? Mira, justamente tocas un tema muy, muy interesante, muy importante, porque la experiencia en otros países demuestra que el hecho de que una mujer sea la mandataria no asegura una modificación de estos aspectos, no solo culturales, sino también institucionales, pues. Incluso hay casos en los que estas mujeres llegan al poder y lo ejercen, convirtiéndose a su vez prácticamente en machos alfa, con actitudes en realidad muy machistas. Muy, muy claro era el caso, por ejemplo, de Elbester Gordillo, que era la líder del sindicato de maestros, con más de 1 millón de afiliados, pero lo dirigía realmente como un macho alfa en términos muy autoritarios, con actitudes prácticamente muy masculinas, no en su persona, sino en la manera de ejercer el poder, quiero decir. De alguna manera, la Margaret Thatcher, la dama de hierro, era un poco eso, es decir, el sexo era lo de menos, la manera de dirigir. De gobernar, sí, claro. Entonces, eso no asegura nada. Sale ella, entra otro hombre y fue como si no hubiera sucedido nada. Ahora, en América Latina, Jorge, tenemos casos que me parece que es necesario que tú nos digas si hay alguna comparación o en qué podría ser mejor o si podría ser similar. Y me refiero al caso de Nicaragua, al de Chile y al de Brasil, por ejemplo. Exacto. Mira, yo creo que cada uno es distinto. Yo reivindicaría el de Chile como quizá el más significativo en términos de una elección popular y masiva en favor de Bachelet, y que lo ejerció casi desde su femineidad, es decir, fue una presidencia que claramente resultó coloreada en el mejor de los sentidos, por el hecho de ser una mujer. A mí me parecería el mejor referente. Y debo decir que lo que está mostrando hasta ahora Claudia, de entrada, por ejemplo, el gabinete, son exactamente la mitad son mujeres. El gabinete está formado por 22 posiciones o ministros de Estado, 11 son mujeres, 11 son hombres, justo para marcar esto. Pero por lo demás, en estos 3 o 4 días que llevamos ya de la nueva administración, yo diría que la mitad de las acciones y declaraciones que ha hecho Claudia Sheinbaum, incluyendo las primeras 3 mañaneras, han sido en esa dirección, una y otra vez decidiendo qué modificaciones se van a hacer a la ley, qué políticas públicas se van a tomar para asegurar que la igualdad de las mujeres sea una palabra que ahora está muy de moda en México desde hace 4 días, que sea sustantiva, porque dicen con razón que en la Constitución ya está inscrito los derechos iguales entre hombres y mujeres, pero en la práctica, en las oficinas, en el trabajo, en cualquier comercio, etcétera, en las universidades, esto no es así. Las mujeres siguen ganando por abajo de un colega que hace exactamente lo mismo, prácticamente en todos lados. En fin, entonces se van a establecer una serie de políticas públicas para provocar
que sea sustantiva, como digo, la nueva palabra de moda, que esta igualdad sea efectiva, real y no simplemente formal y que las cosas sigan caminando como han sido. Ahora, al frente, Sheinbaum tiene demasiados retos. Sí. Pero volviendo al tema del género y algo que tú nos mencionaste al llevarnos entre las páginas de tu libro, es el tema de las Fuerzas Armadas dirigidas tanto en la Secretaría de la Marina como en la Defensa Nacional por hombres. Pero aquí hay un agregado. México está militarizado. El papel de las Fuerzas Armadas en el actuar del gobierno es demasiado grande, es demasiado significativo y sigue habiendo pues muchos pendientes en los cuales las manos de las estructuras marciales de nuestro país siguen manchadas de sangre. ¿Cómo resolverá esta situación Sheinbaum? Y como comandante en jefa, ¿crees que en realidad si ella cambia la política tradicional de mando desde Palacio Nacional a la Sedena, reaccionarían estos militares? Bueno, es un punto realmente interesante. Solo podemos especular. Ella ha anunciado que la próxima semana hará su planteamiento sobre seguridad pública. Hay muchos gestos y anticipos que permiten atisbar en qué consiste, pero hay un dato. A lo largo del sexenio de ella como alcalde de la Ciudad de México, jefe de gobierno de la Ciudad de México, ella operó no con una estrategia militarista y en eso se decantó, contrastó con respecto al gobierno federal. Ella optó más bien por una opción de profesionalización policíaca, investigación criminalística, y no recurrió a las fuerzas castrenses, como sí lo hicieron muchos gobiernos estatales, cuyos jefe de seguridad era un militar o un ex militar, y como lo hizo el Ejército Federal al introducir al ejército en las calles. En fin, ella operó con el otro modelo. Ahora, ya a cargo de todo el territorio, que es muchísimo más complicado, se entiende que alguna suerte o en alguna medida habrá una participación de los militares. Hay que reconocer que la capacidad de fuego en este momento de los grandes cárteles supera al de las policías civiles en este país. Entonces, de alguna manera tiene que ser una fuerza participante. El tema es si es de apoyo o si va a ser la columna vertebral o no, lo sabremos muy pronto. Pero un dato más que es muy significativo, fíjate, ella tomó posesión el martes y bueno, el resto del día fue actos simbólicos, etc. Pero la primera jornada como presidenta, que fue este miércoles, en la mañanera, arrancó a las 7:30 de la mañana en su primer día de trabajo, con una ceremonia sobre el 2 de octubre de 1968, y le dedicó cerca de 20 minutos para recordar la matanza de la plaza de Tlatelolco en aquel 2 de octubre del 68, en donde el ejército masacró a cientos de mexicanos. Esto es muy significativo porque no debió haber sido un recordatorio muy cómodo para los militares. Para los militares, en efecto. Yo agregaría otro punto y me gustaría ahí que extendieras, que después da a conocer en una mañanera que los responsables militares del asesinato de civiles en Chiapas ya estaban, se iba a proceder en un ministerio público civil, y eso me pareció demasiado significativo. Así es, en efecto, yo creo que está pasándole un mensaje a los militares con los que ayer jueves se reunió, por cierto, en donde incorporándolos y al mismo tiempo estableciendo como las reglas del juego, ¿no? Es decir, que tendrán que estar sometidos pues a la jurisprudencia civil y responder a ella. Pero como digo, lo tendremos un poco más claro la próxima semana. Claudia pertenece a un sector de la clase media
progresista, ilustrada, intelectual, urbana, que pues visualiza el ejército. Ella se ha declarado hija del 68, sí, porque su madre fue una de los profesores que marchó en esas manifestaciones. Pudieron haberle tocado varios de los amigos de su madre que asistían con frecuencia a las reuniones a casa de Claudia cuando ella tenía 6, 7 años de edad. Ella lo cuenta así. Yo tuve 2 largas entrevistas con ella y así lo revelaba a mí y a otras fuentes, en fin, que varios de los amigos de su madre que ella conocía muy bien acabaron en la cárcel e incluso iban a visitarlos en ocasiones a la célebre prisión de Lecumberri, donde varios de los presos políticos del 68, derivados del 68, pasaron varios años en la cárcel. Entonces, ella viene de esa tradición progresista y que ve a los militares como con cierta precaución, digamos, por decirlo rápido. Ahora, y entiendo que esto sería pura especulación o hablar de lo que pudiese ocurrir en un futuro, pero tú eres un aguzado periodista y te pregunto, ahora que con esta obra que tienes y tras haber platicado en 2 ocasiones con la presidenta de México, la relación con Estados Unidos, ¿cómo crees que podría ser menos complicada? ¿Con Kamala Harris, otra mujer en la presidencia, en la Casa Blanca, o con Donald Trump, este republicano que sabemos justamente no tiene una muy buena historia en su relación con las mujeres? En efecto, yo creo que sí. Aquí no hay donde confundirse. Evidentemente para México, para los mexicanos, para los latinos en general, les resultaría mucho más conveniente un gobierno conducido por Kamala Harris, sin duda, que Donald Trump, que además todo anticipa que en el caso de que regresase a la Casa Blanca, es un Donald Trump recargado, pues. Sí. En el sentido de que ya no tendría que buscar una reelección, en el sentido que ahora tiene mucho más conocimiento de cómo operar, de la operación política, que en su primer término, sus primeros 4 años, en realidad apenas comenzó a entender cómo funcionaba. En fin, lo que ha anticipado en la campaña, aun cuando sabemos que la mayor parte de eso no se cumple una vez en el poder, pero si se cumpliese el 20% de lo que dice, ya eso representaría una enorme amenaza para México, tanto en términos de el comercio como la circulación, la vida en la frontera, etcétera, etcétera. Entonces, sin duda. Al margen de eso, es evidente que hay temas como migración y temas como seguridad pública, drogas, etcétera, que México tiene sí que mostrar ante la opinión pública de Estados Unidos, sea Trump, Kamala o los grupos de interés norteamericanos, que hay una actitud responsable, eficaz, dentro de las posibilidades y límites que tiene siempre un gobierno o un país, pero que una actitud deliberada de no seguir pateando el bote, digamos, como diríamos en México, para echar adelante los problemas sin atenderlos. Creo que sí hay. México y su gobierno debe ofrecerle, al margen de quien gane, para que no cundan estos discursos alarmistas y radicales y exagerados y absurdos, una actitud responsable frente a estos temas. Ahora, Jorge, nos quedan 2 minutos, pero me gustaría que para quienes nos escuchan en este podcast en Estados Unidos y en México, nos dieras una pincelada de esta tu nueva obra, Presidenta, la victoria de una mujer en un país de hombres, de Editorial Planeta, para que sepan qué es lo que van a encontrar en las páginas de este libro. Muchas gracias. Sí, el 70% del libro, el grueso del libro, es un largo perfil de Claudia, pero aunque fue muy acuciosa la investigación y con mucha información, charlando con ella y con otros, y lo que busqué es que fuera muy ameno, que fuera una historia interesante de su vida. Y sí, los lectores me han comentado, los que ya lo han manejado, que se deja ir como el agua y van descubriendo
a esta chica a lo largo de sus distintos momentos, sin ocultar pues la parte de la vida personal, íntima, familiar, profesional, etcétera, y descubren un personaje que no conocían. Y luego añado un par de capítulos, o tres capítulos. Uno es un balance del equipo con el que llega, con una serie de reflexiones en conjunto, y luego sobre cada uno de ellos, de los ministros de Estado, para ver qué son y de dónde vienen. Y luego un capítulo muy importante que son los retos, porque todo lo primero es ¿quién es Claudia? Bueno, y lo segundo es ¿podrá con estos desafíos? Y entonces describo en qué consisten estos retos. Y finalmente hay un cuestionario muy divertido de bote pronto, llamado cuestionario Proust, en donde la respuesta es inmediata y de una o dos palabras nada más, donde se le preguntan las típicas de qué se llevaría a una isla, si le gusta el mole verde o el mole rojo, su platillo favorito, que acaban siendo luego muy, muy reveladoras de sus fobias y sus filias, ¿no? Entonces yo creo que ofrece una visión en un libro breve, ameno, fluido, una visión para realmente captar no solo quién es Claudia Sheinbaum, sino dónde está México en este momento que ella llega a la presidencia. Jorge Cepeda Patterson, muchas gracias por estos minutos en Entre Washington y México, y a quienes nos escuchan, ya está disponible su último trabajo, Presidente, la victoria de una mujer en un país de hombres, de Editorial Planeta. Jorge, un gran abrazo. Un abrazo para allá, un placer como siempre. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Los libros. Siempre los libros. Y para eso está aquí Fernanda Álvarez con lo más importante es leer. ¿Qué nos tienes, mi querida Fer? Hola, querido Jesús. Pues muchas gracias por seguir invitándome a platicar de libros. Ya sabes que para mí siempre es un placer compartir lecturas, ¿no? Son como estos pequeños espacios que pues a una como lectora le alegran el día también. Y ya ves que de vez en cuando traigo o poesía o gráfica o ensayo, ¿no? Que trato de mezclarles cosas. Y justamente vengo con uno de viñetas. El título de este libro ilustrado o de viñetas es Melancolía. El autor es Roberto Iván González y él en redes está como Los Románticos Pendejos. Espero que eso no provoque ámpulas en nadie. Él se llama así en redes. Y la verdad es que su trabajo es muy interesante. En este libro en particular titulado Melancolía son 200 viñetas. Y lo que hace Roberto Iván es transitar, por supuesto, en escenas de la vida cotidiana, ¿no? En escenas de amor, de desamor, de dudas existencialistas, de qué hago en la vida, hacia dónde voy, por qué no la busco, por qué me cortó, en mi trabajo no sirvo, ¿no? Eso tiene como un toque, pues justo de melancolía o un toque de puesta en escena que no te deja... No es solo la posibilidad de risa, perdóname, no es solo la posibilidad de risa, sino la posibilidad de reflexión. O sea, para él el uso de la palabra, no solo de la imagen, es muy importante. Él en el fondo yo creo que es un poeta, ¿no? Y que la mejor versión de sí mismo como poeta es la mezcla de la imagen con la palabra. Entonces las frases que usa son muy pensadas, parecen de las ilustraciones de trazo fácil, pero lo que busca al final, te digo, además de la risa, la sonrisa, la identificación en esto que estás leyendo, es ir un poco más profundo y pararte a pensar, ¿no? Hay una viñeta en este libro en particular que comentaba él, que es de sus favoritas, y es un hombre que está cavando, ¿no? La tierra es como un triángulo invertido, está excavando. En cada excavación que cada vez se oscurece más es una pregunta de si existe Dios, ¿no? ¿Existe Dios? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es el lenguaje? ¿No? Como preguntas así más profundas. Y conforme avanzamos con la lectura de la viñeta, termina diciendo, pues no, ¿qué tal que mejor sí creo en Dios, ¿no? Entonces, lo digo fácil y por supuesto es mucho mejor visto que lo que yo pueda decir. Pero tiene esa particularidad, este Roberto Iván, ¿no? El hacernos sonreír, el movernos de sitio emocionalmente y el hacernos pensar. Y la segunda propuesta es otra cosa completamente, es una novela de literatura paranormal
de una autora que se llama Zaida Ríos. Ella es muy particular, es desparpajada, es divertida, es entrona, ¿no? Me gusta mucho ella como autora y es de Baja California Sur. Y esta novela, que se titula La otra voz, pues saca como su lado oscuro, digamos, ¿no? Son como a veces esos contrastes de luz y oscuridad. Pero creo que esta novela le quedó... va a ser una trilogía, esta es la primera. El personaje se llama Azul. Él tiene la posibilidad desde que nace de poder recordar y sentir las voces de los otros. Es decir, si alguien tocaba a Azul o él tocaba a alguien, entonces podía descubrir sus secretos, ¿no? Buenos, malos, sus emociones, saber qué piensa. Entonces, claro, Azul siempre vivió muy recluido por parte de su abuela postiza, ¿no? Que lo rescata de un pueblo al cual se los habían encargado, digamos. Y mientras está Azul aquí escondido y retraído, tiene a su hermanastro, por llamarlo de alguna manera, porque él sí que es nieto biológico de esta abuela, y ellos siempre están juntos, ¿no? Entonces Azul empieza a conocer el mundo a través de Nicolás, hasta que hay un suceso ya en la adolescencia muy dramático, en el cual Azul no tiene opción más que irse de ese pueblo para no volver jamás, ¿no? Entonces, como esa vida que tiene Azul es muy dolorosa, porque yo me imagino no estar en sus zapatos y estar sintiendo y leyendo todo lo que la gente trae en su cabeza, ¿no? Debe ser muy complicado. Entonces Azul decide aislarse lo más posible y se va a vivir en una playa donde trabaja, donde no tiene contacto con nadie, hasta que justo una de las voces, en este caso en un momento que él estaba bañándose, aparece la voz de esta abuela que ya no estaba viva, ¿no? Durante muchos años, y le dice: tienes que buscar a tu hermano Nicolás. Y claro, a partir de ahí, pues esta es la decisión de Azul de volver a ese mundo que él se ha negado. Perdóname. Y enfrentarse a la posibilidad de no salir ileso de él, ¿no? Porque él, para poder vivir, pues tiene que callar su mente y sus emociones. Entonces vive empastillado, vive alcoholizado, ¿no? Para no sentir. Y pues en este nuevo viaje que tiene que hacer para recuperar y salvar la vida de su hermano, pues es enfrentarse a todo eso que él ya no quería saber nada. Así que es una novela muy entretenida, muy bien lograda por parte de Zaida Ríos, y que si quieren pasar momentos de entretenimiento y estar así en el filo de la silla, pues les recomiendo que lo lean. Y nuevamente, Jesús, pues muchas gracias. Espero que disfruten estas recomendaciones, y si tienen quejas, propuestas, o también yo recibo propuestas de lecturas, porque luego uno también busca. Pues muy bienvenidas y muchas gracias otra vez. Pues ya lo saben, Fernanda Álvarez en cada episodio de Entre Washington y México. Gracias, Fer. Y como siempre, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.